muy contentos de tenerlos nuevamente con nosotros. Dando inicio a las conferencias de hoy, tenemos el agrado de invitar a la primera expositora del día, quien tratará el tema Desarrollando los valores humanos en la currícula nacional. Con ustedes la señora Aurora Beltrán Castañeda, que viene de Arequipa. Bachiller en Ciencias de la Educación y licenciada en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Maestría en Educación en la especialidad de Tecnología Educativa, egresada de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Desde 1996 es directora de la Institución Educativa Particular San Pedro de Arequipa, colegio que aplica la educación en valores humanos Satyasai. Autora de cuadernos de trabajo y separatas de física, matemática, química, biología, comunicación, personal social, ciencia y ambiente para las instituciones educativas Magister Lux, San Pedro, Seba Mater Admirabilis y la institución educativa inicial Escuela de Valores Humanos, asesora de tesis universitarias y docente de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón en 1982 al 88. Directora de la Escuela 1240, Niño Sergio Lince, en Lima entre el año 84 y 89. Recibimos con un fuerte aplauso a Aurora. Muy buenas tardes con todos ustedes. Es un grato honor estar reunido con docentes, con padres de familia y con personas interesadas en buscar una transformación en su vida. Hoy día nos toca ver un tema muy puntual, un tema donde hemos venido desarrollando y trabajando un equipo de 25 maestras en la ciudad de Arequipa para poder encontrar el punto de articulación entre lo que es la currícula nacional y el programa de educación en valores humanos. Para ello, hemos tenido que buscar el apoyo de personal especializado en educación en valores humanos, como han sido miembros del grupo que viven acá en Lima y que ellos muy bondadosamente han viajado constantemente a nuestra ciudad para darnos los cursos y la capacitación necesaria. En el trayecto de estos años, nosotros hemos iniciado esta tarea el año 2003. A la fecha, diríamos que ya hemos venido aprendiendo, hemos venido transformando y hemos venido dosificando nuestra tarea. Ustedes, como buenos maestros, como buenos padres, saben muy bien que la tarea educativa tiene un proceso. En ese proceso, tanto el director como el equipo docente trabajan los documentos de gestión. En esos documentos de gestión tienen que ver el perfil, el diagnóstico, tiene que saber cómo está su institución educativa y qué quiere conseguir al término, qué es lo que va a lograr. Y nosotros nos vimos en ese momento con algo muy inquietante. Recibíamos un documento curricular nacional que tiene todas las premisas, los parámetros, los principios, los conceptos para poder desarrollar la educación en nuestro país. Pero queríamos también aplicar el programa de educación en valores humanos. ¿Cómo lo hicimos? Quiero compartir con ustedes esta experiencia. Y esta experiencia nos llevó a analizar algunos aspectos. Primero, el niño tiene un medio ambiente donde él se va a desenvolver, va a desarrollar, va a crecer. Pero ese medio ambiente influye con lo que ve, con lo que oye. Ese medio ambiente, donde inicialmente el niño comienza su tarea de formación, su tarea de crecimiento, su tarea de educación, es el hogar. Luego, el padre de familia toma el compromiso de buscar una educación, pero una educación formal, en donde el niño tenga que tener ya un trabajo con preceptos, con principios, con objetivos, donde podamos decir que vamos a coger competencias para traducirlas en capacidades, y esas capacidades más tarde en indicadores. Entonces, el segundo paso de ese niño es la escuela. Y en la escuela, ¿qué recibe? En la escuela, el maestro está interesado en descubrir competencias que puede aplicar para desarrollar en él capacidades. Y esas capacidades más tarde se van a traducir en habilidades, en destrezas, en todos aquellos maravillosos talentos que el ser humano cultiva en el trayecto de su vida. Ese niño
luego joven y más tarde adulto, el que se va a integrar a una sociedad, y en esa sociedad él va a tener que trabajar con algunos efectos psicosociales, como es la democracia. Decimos convivir en democracia, pero ¿cómo vamos a convivir en democracia si desde el comienzo el niño no se le ha enseñado qué significa convivir? Entonces ahí cogimos los principios de educación en valores humanos para traducirlos en ejes curriculares, y esos ejes curriculares ponerlos en nuestra estructura institucional, poner en nuestro plan de trabajo, en nuestro proyecto educativo institucional, en la tarea de aula. Entonces comenzamos a trabajar un lenguaje común. Todos decíamos lo mismo, todos articulábamos el mismo principio y todos orientábamos nuestra tarea educativa hacia un logro final, que es la formación del carácter. Ustedes han ido escuchando en el trayecto de estos días, el día de ayer muy especialmente, la participación de las expositoras. Y todas llegábamos a un fin, a una conclusión final, que es la formación del carácter. Pero ¿qué es el carácter para educación en valores humanos? Es la coherencia que tiene que existir entre el pensamiento, entre la palabra y la acción. Esa coherencia nos ha permitido ver algunos aspectos. ¿Qué hicimos las maestras? No entendíamos a fondo y cabalidad cómo podíamos concluir con una coherencia que recién estábamos comenzando a rescatarla. Y comenzamos a buscar, como dice la técnica de educación en valores humanos, un lema, un pensamiento que nos dé la fuerza y la fortaleza para poder continuar en este camino. Y ese lema, esa fortaleza que nosotros encontramos, la pusimos en un triángulo de crecimiento. Y ella dice: sembremos una acción y cosecharemos una costumbre. Sembremos una costumbre y cosecharemos un hábito. Sembremos un hábito y cosecharemos un carácter. Sembremos un carácter y cosecharemos un destino. ¿Qué ocurre en el medio ambiente hogar? ¿Qué ocurre en el medio ambiente escuela? El niño va a recibir una influencia completa de los seres quienes están cobijándolos, de los seres quienes están tomando la responsabilidad de su crecimiento. En el hogar llamamos a los padres y en la escuela llamamos al maestro. Pero ese maestro de la escuela tiene que romper esquemas. ¿Cómo rompe esquemas un maestro? Si hemos sido educados académicamente en una universidad con principios teóricos, nos hemos llenado la estructura cerebral con puros conceptos. Lo que nos falta entonces es tener la capacidad de poder traducir esos conceptos a nuestra conducta humana. Y esa conducta humana que tiene principios, que tiene conceptos, nos lleva a un término exquisito en valores humanos, que se llama excelencia humana. La excelencia humana, ¿cómo trabaja con el ser? ¿Quién es el ser? El ser eres tú. El ser es el niño. El ser es el ser que cohabita tu espacio humano. El ser es quien comparte contigo momentos, emociones, situaciones de vida. Pero lo conoces. ¿Cómo compartes con él? Y ahí descubrimos la maravillosa palabra del programa, esa maravillosa palabra que se llama amor. ¿Cómo traducimos el amor a una estrategia educativa que dice 2 más 2, 4? Una oración tiene verbo, adjetivo, sustantivo. ¿Dónde está el amor? Entonces, la maestra comienza a descubrir que dentro de sí, en lo interno, en la capacidad interna que ella tiene, descubre su capacidad de crear. Y esa capacidad de crear es su consistencia. Ella es creadora de su entorno. Ella tiene la habilidad de dar. Entonces, cuando da, la maestra ¿extrae qué? Extrae dentro de sí lo que sabe, extrae dentro de sí su experiencia. Y si nosotros unimos el conocimiento con la experiencia, estamos hablando de transformación. Y esa transformación nos la dan los valores humanos. Los 5 valores humanos del programa de educación en valores humanos. Y ahí los tenemos. Verdad,
rectitud, amor, paz y no violencia. Nos faltó la maestra, que en un momento de nuestro trabajo pregunta, ¿por qué solo esos 5 valores? Si en la vida tenemos tantos valores. Porque esos 5 valores han resumido un concepto de excelencia humana. La verdad. ¿Cómo es que el hombre puede trabajar la verdad? El maestro se tiene que situar. Y se sitúa y dice, voy a comprender esos 5 valores, voy a aplicarlos con el método, pero voy a escoger cuál método voy a aplicar. En valores, en educación en valores humanos, tenemos 3 procesos. Un método directo, un método indirecto, un método co-curricular o extracurricular. ¿Qué hicimos en las escuelas de Arequipa? Aplicamos el método integrado dentro de la tarea académica. Es decir, los valores humanos se aplicaban en matemática, en comunicación, en personal social, en ciencia y ambiente, en todas las áreas académicas. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que el hombre tiene que tener un cambio interno. Y ese cambio interno solo lo puede lograr cuando se conoce a sí mismo. La sociedad nos lleva por un camino muy amplio, un camino extenso, en donde nosotros nos estamos mimetizando con formas, con creencias, con actitudes, con culturas, con infinidad de cambios. Pero, ¿dónde está el cambio tuyo? ¿Dónde está tu yo soy? Max Scheler decía, encuentra tu mismidad, encuéntrate a ti mismo. Encuentra que tú eres único, eres excelso, eres un ser maravilloso. Y ahí descubrimos algo que realmente llenó nuestra experiencia educativa. Y fue comenzar a trabajar con amor. Recibir todo lo que venía del Ministerio de Educación con amor. ¿Y cómo fue ese amor? Aplicando las 5 técnicas del método de educación en valores humanos. Esas técnicas son, como comencé, escogimos nuestro pensamiento que nos iba a levantar. Ese pensamiento nos dio la fuerza, nos ha permitido desde el 2003 a la fecha crear un cambio estructural en la mente de nuestros niños. Y ese cambio estructural se ha hecho con un principio de amor. El método de educar tiene la armonización, que ayer Luz Berta les llevó por el camino de ese equilibrio interno, ese principio del silencio, es saber hasta dónde tu mente puede ser controlada, hasta dónde tú puedes tener la capacidad del autocontrol, de la autovaloración de tu entorno. Entonces la armonización te va a llevar a ese equilibrio. Luego tenemos la frase o cita, lo que nos conduce. El Perú es un país maravilloso. Yo lo veo así. Esa cita la voy a trabajar con mis alumnos y voy a enseñarles realmente por qué es maravilloso el Perú. Entonces, para que ellos entiendan de acuerdo a la edad con que trabajo, voy a crear una canción con ellos. Voy a crear un cuento significativo cuya semblanza sea: el Perú es un país maravilloso. Al final, si ellos han comprendido lo que quiero yo transmitir y que en conjunto somos un equipo, entonces vamos a ver lo que educación pide. Ejecuta la evaluación. ¿Cómo ejecutas la evaluación? A través de tus actividades grupales, a través de tus dinámicas grupales, a través de todas esas técnicas que conocemos. Porque dice un adagio, no en vano 5 años pasas en una universidad, no solo calentando el asiento, sino perfeccionándote para la vida. Y educación en valores humanos forma para la vida, no para ganarse la vida. Porque si nosotros queremos ganarnos la vida, la moneda va más rápido que nosotros. Los deseos nos ganan, no los alcanzamos. Todo aquello que destruye nuestro comportamiento nos va a llevar mucho más rápido. Y nosotros nos quedamos en el inicio. ¿Y qué viene luego? La decepción. Cambia mi conducta humana. Me vuelvo un ser reactivo dentro de la sociedad. Soy
una persona de mal genio, entonces mis deseos, mis anhelos, mis principios no van con lo que yo estoy cultivando. Entonces cambia mi carácter. Ya no soy una persona con coherencia. Pienso, hablo diferente y actúo totalmente distinto. Entonces, si no hay esa coherencia, no hay valores humanos. Y esos valores humanos los hemos trabajado muy exquisitamente. Primero hablamos de la personalidad. Algunos de ustedes me pueden cuestionar principios de personalidad. Quizás en el auditorio tengamos psicólogos excelsos, pero busquemos un principio de personalidad el más sencillo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi función de vida? ¿Cuál es mi mundo de relaciones? Todo eso que sale de mí, todo eso que viene a mí, es mi personalidad. Educación en valores humanos trabaja con algunos aspectos de la personalidad. Lo intelectual se relaciona con el pensar. La intelectualidad generalmente la hemos relacionado con el cerebro y la función que cumple el cerebro. Pero cuando queremos hablar de el valor, lo relacionamos con la verdad. ¿Por qué? Porque si desarrollamos la intelectualidad, el número 1 va a ser 1 en Perú, en China, en el Japón, en la Argentina, en todo lugar va a ser número 1. Mi intelectualidad dice que el número 1 es una verdad. No puedo cambiar de nombre a las cosas que ya existen, que ya se han dado. El idioma varía, pero no varía el concepto. Entonces, al trabajar eso, cuando entramos a la parte curricular, nos encontramos que ellos dan ciertas pautas. Y dice, para formar personas capaces de lograr su realización, debemos de desarrollar el conocimiento, el entendimiento, el juicio y el razonamiento. Esos 4 aspectos luego lo podemos llevar a la currícula de aula. Y cada maestro puede trabajar eso para poder desarrollar sus unidades de aprendizaje, sus sesiones de aprendizaje y poder decir, ¿qué quiero alcanzar con ese principio? Si nosotros tocamos la parte física, en la parte física trabajamos la actuación, el actuar, lo que yo hago, cómo me desempeño, cómo me desenvuelvo. Y en ello está la rectitud. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona que vive en coherencia, mi actuación diaria va a ser una actuación con principio de verdad. Es decir, no voy a poder decir en la mañana azul, a mediodía rojo y en la noche verde. Entonces no tengo coherencia en mis principios, no tengo coherencia en mis valores. Por lo tanto, no estoy dentro de un lineamiento de crecimiento y transformación. Ello, dentro de la currícula nacional, se orienta al desarrollo de la actividad física, a la psicomotricidad en los primeros años. Y hoy día ustedes han escuchado, Ministerio de Educación dice, vamos a subir las horas de educación física y deporte. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que trabajar. Nosotros sabemos que lo que el cuerpo no maneja, la mente no resuelve. Necesitamos que el cuerpo maneje su disponibilidad psicomotora, su disponibilidad espacial, su capacidad de razonamiento lógico espacial y todo aquello que implica crecer, pero crecer con la estructura física. Y es así como entramos a la parte emocional. La parte emocional es el sentir. Y el sentir, ¿qué nos da? Paz. Si tú tienes la palabra basada en la verdad, tus acciones se conducen con una acción correcta, con rectitud, y tienes un principio de integración, naturalmente que vas a vivir en paz. Una de mis alumnas decía, Miss, ayer le tuve que mentir a mi madre. ¿Por qué, hijita? ¿Qué pasó? Resulta de que me fui con mi amiga al internet. Eran las 5 de la tarde y no llegué a mi casa. Y sabe, Miss, mañana ya no puedo participar en la obra de teatro porque mi mamá me castigó. Entonces, ustedes se dan cuenta, esa madre castigó. Va la maestra
y le dice: señora, tenga la amabilidad, por favor, nuestra obra va a quedar incompleta, la niña tiene que participar. La madre le dice: no, esa niña no participa, porque es mi decisión final. Ustedes están escuchando ese ejemplo. ¿Qué opinan? ¿Qué hubieran hecho? ¿Dejar que la niña actúe? ¿O dejar que la madre ceda a una situación especial? Lo dejo a criterio de ustedes, ¿sí? Es así como llegamos a la parte psíquica, la psiquis. La mente maneja la psiquis, la intuición, el amor. ¿Cómo es que esa intuición crece? ¿Cómo es que esa intuición se desarrolla? A través de la cooperación, de la solidaridad, a través del trabajo en equipo, a través del compartir. Pero para que yo te pueda compartir y te pueda entender, necesito haber cumplido la verdad, la rectitud, la paz. Si no, no hay amor. ¿Cómo puedo dar amor si en mi corazón hay mentiras? ¿Cómo puedo dar amor si mi conducta es dubitativa? No puedo trabajar así. Entonces todo eso tenemos que manejarlo. Entonces, ¿qué nos pide el ministerio? Democracia, justicia, nos pide prosperidad, tolerancia, nos pide que trabajemos todo eso. Y todo eso sí lo vamos a trabajar. ¿Dónde? Cuando estemos analizando nuestros documentos de gestión y los vamos a introducir para hacer nuestros documentos de aula. Y así nosotros podemos ver cómo analizamos. Ahí estamos. ¿Qué pide el ministerio? Introspección, desarrollo de la conciencia a través de la verdad. Pide límite a los deseos, lo propone el programa de educación en valores humanos. Altruismo, compasión, bondad y servicio. Pide ecuanimidad, justicia y libertad. Pide tolerancia, justicia social, moralidad y práctica espiritual. El Ministerio de Educación, no por algo, ayer escuchaba a una de las colegas que se expresaba bellamente, de decir: yo no me voy a someter, pero no nos sometemos. Veamos con amor todo aquello que una institución llamada ministerio nos pone sobre nuestra existencia profesional. Y manejemos esos principios, manejemos esos conceptos con amor. ¿Para qué? Para convivir en democracia, para buscar equilibrio social, justicia social, para poder ser un ente de crecimiento y un ente que valore lo que hace. Si el maestro que va a manejar luego a esos niños primero no se ha innovado y ha recibido dentro de sí esa capacidad de inspirar, entonces, ¿cómo llega al aula? ¿Cómo va a llegar a ser docente, innovador, transformador, si él dentro de sí no ha cultivado esos principios? Y ahí tocamos el tema de la inteligencia. Habíamos visto que la inteligencia es una capacidad de pensar. Pero como es una capacidad de pensar, esta implica que se tiene que generar a través de pensamientos. Y la coherencia para buscar los valores humanos está dada a través del pensamiento. Buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. No quiero explicar aquí cómo funciona pues el cerebro, señores profesores, señores padres de familia. Puedo tener acá un médico que me puede dar una charla pero maravillosa sobre lo que es ese cerebro. Pero nosotros no queremos ver cómo funciona el cerebro en su parte bioquímica y biológica. Queremos ver cómo funciona la inteligencia que se acumula, que se fundamenta dentro de una función cerebral. Y ella nos va a permitir a nosotros una transformación, nos va a desarrollar cualidades. Y esas cualidades las vamos a poner luego en nuestra actividad profesional. Y una de ellas es que nos permite tomar decisiones. El ser humano toma decisiones. El ser humano conduce las decisiones de los niños. El maestro
orienta, forma y conduce las decisiones del niño. Cuando un niño va a su casa y le dice a su mamá, voy a hacer mi tarea, la mamá le dice, no hijita, así no se hace. Y la niña la mira a la madre y le dice, no, así ha dicho mi maestra. Los niños, ¿en quién creen? En los maestros. Y los padres al final terminamos dando un pie atrás y le decimos, bueno, hazlo como quieras. ¿Por qué? Porque la maestra ha desarrollado en el niño la función de la inteligencia. Pero esa función de la inteligencia que se desarrolla en base a un sentir, a una emoción. Y esa emoción se llama amor. Esa emoción que lleva la maestra se llama amor. Es así que podemos tener mucha teoría. ¿Y cómo podemos trabajar la inteligencia? Todo el mundo dice, desarrolla la memoria, desarrolla la comprensión. Los psicólogos maravillosos dicen, observa, atiende, luego concéntrate y finalmente memoriza. Muy bien, pero ¿cómo? ¿Cómo desarrollamos la memoria? Muy bien, Educación en Valores Humanos nos pone algunas pautas y nos dice que para desarrollar la memoria el niño necesita cantar, recitar, dar trabalenguas, hacer exposiciones, poderse presentar en público y hablar frente a un auditorio, aunque sea una palabra. Entonces tenemos muchas situaciones que nosotros podemos manejar. ¿Cómo puedes desarrollar la comprensión? Muy bien, visita un museo, conoce situaciones diferentes, establece relaciones entre las culturas, visita lugares nuevos. Por eso nuestra currícula nos dice actividades extracurriculares o actividades co-curriculares. Pero, ¿de quién depende esto? Depende de nosotros. ¿Cuánto queremos alcanzar y cuánto queremos valorar? Entonces, la inteligencia nos permite reflexionar, nos permite discernir, nos permite comprender y nos permite memorizar. Entonces, la memoria es una función intelectual. ¿Y dónde está ubicada en el hombre? En su capacidad de pensar. Tú piensas, emites el pensamiento y ese pensamiento te dice bien o mal. No existen los intermedios, porque ese intermedio ya no es verdad. Dice la mente, la inteligencia viene luego la mente. ¿Dónde está relacionada la mente? Con el cuerpo humano. Y el cuerpo humano dice, ¿dónde está la mente? ¿Qué va a trabajar la mente? La mente es el yo. Yo pienso, yo hablo, yo existo, yo soy. Es tu mente. ¿Quién es la mente? Eres tú. Entonces, tu estadio mental te hace comprender quién eres tú. Y de acuerdo a cómo tú te autovalores, de acuerdo a cómo tú te autoaceptes, de acuerdo a cómo tú sientas quién eres, tu conducta humana, tu excelencia humana, será la que te dé tu capacidad de extraer tus valores. Y esos valores los tienes tú. Los valores están en cada ser. Las circunstancias a veces hacen que no los descubramos, pero están en nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Hay unas cualidades. Ser veraz, qué difícil. Es uno de los principios primeros del programa. Es más fácil echar una mentira que enfrentar una verdad. Eso es para todos. Entonces, imagínense un maestro que llega tarde de 5 días de la semana, 4. ¿Ese maestro es veraz en su comportamiento humano? No. ¿Por qué? Porque no es ejemplo. Un maestro tiene que ser modelo y ejemplo. Y si es modelo, naturalmente le van a imitar, no solo los niños, le va a imitar sus vecinos, le va a imitar los seres que le rodean. ¿Por qué? Porque es un ser valioso y reconocido, es un maestro. Y eso nosotros que tenemos que trabajar. Al hablar del valor de la paz, he traído un mensaje de un gran
estudioso de la mente humana, que es el doctor Jean Piaget. Y él, miren, en unas palabras simples nos dice que la paz no solo es la ausencia de guerra, la paz es armonía y unión entre los hombres, armonía y unión entre los hombres. Esa armonía y esa unión entre los hombres se sustenta cuando la conducta humana está relacionada en un principio de verdad. Creo en ti. Si creo en ti, me entrego a ti. Eso es lo que hace un alumno, eso es lo que hace un estudiante. Creo en mi maestra, me entrego a mi maestra. Si me entrego a mi maestra, me estoy dando de sí, estoy permitiendo que ella moldee, que ella haga de mí. Entonces, si la maestra no es la artista con los principios, con los valores, ¿qué va a moldear? Pero esa maestra maravillosa como las que están aquí, que son maestras que quieren transformar su conducta, que quieren buscar medios y posibilidades para lograr un cambio en su hacer educativo diario, esas maestras son maravillosas. Y estas maestras que hoy día nos acompañan, que ayer estuvieron con nosotros, y esos maestros también, son maestros especiales, son maestros llenos de amor. ¿Por qué? Porque cada uno tiene en su ser una gotita de sabiduría, una gotita de amor, que porque como él es muy humilde, la quiere compartir. Y no dice, yo tengo un mar de amor, yo no tengo un mar de sabiduría. Su humildad, su sencillez, su decoro, su capacidad de conocerse, lo hace un ser sublime, lo hace un ser maravilloso, lo hace ser un ser diferente, un verdadero maestro. Antiguamente, los maestros eran calificados como los seres más cultos de un pueblo, los seres a los que el pueblo les pedía y les decía, maestro, su opinión es valiosa. Hoy día, nuestra tarea es esa, hacer que los seres con quienes compartimos los momentos y los instantes de nuestra vida nos vean como los seres maravillosos, inspiradores, seres conscientes, y poder transmitir eso a través de todos nuestros poros, de todas nuestras habilidades, de todas nuestras capacidades, de toda nuestra consistencia. Y solo así seremos verdaderos maestros. Ahí vemos, eso ya ustedes lo saben. Todos los días lo manejan. La educación básica regular, la educación básica alternativa, la educación básica espacial. Acá de repente hay colegas de las distintas especialidades. Muy bien, pero como por ahí una palomita me dijo, los que más hay son de básica regular, entonces me aboqué a trabajar el tema de básica regular. Entonces vamos a ver. Y en básica regular, la tarea más profunda, la tarea más exquisita, la tarea más llena de responsabilidad es educación inicial. ¿Por qué? Porque es el niño que recién está abriendo esos ojitos a un nuevo cambio de vida. Viene de un hogar, pasa a una escuela. Viene de la mamá, pasa a la maestra. Entonces necesita un cambio. Los objetivos, ¿cómo hicimos? Nosotros nos reunimos y dijimos, bueno, acá tenemos todos los documentos del ministerio y necesitamos trabajarlos para educación en valores humanos. Comenzamos a rescatar cada uno de los puntos que el ministerio había puesto y resaltábamos y rescatábamos lo que implicaba educación en valores humanos. En educación en valores humanos trabajamos con las 3 H's. Heart, porque como viene de países extranjeros, yo voy a traducirlo a castellano. Cabeza, corazón y manos. Head, heart, hands. Pero nos acompaña otra premisa que se llama las 5 Ds. Devoción, deber, disciplina, discernimiento y discriminación. Pusimos sobre el tapete los valores desagregados, los principios de Educare, y comenzamos a evaluar, y comenzamos a resaltar y a introducir
todo aquello que nosotros consideramos necesario para que el niño de inicial, primaria o secundaria pueda recibir de nosotros en el trayecto de los 10 meses de tarea académica. Y luego esto lo resumíamos en un listado y lo traducíamos a las áreas. En cada área se cumplían distintos valores y eso se introducía a la tarea curricular. Y ahí ustedes están viendo, por ejemplo, dice, formar integralmente al educando en lo físico, afectivo y cognitivo. Pero Educare nos habla un poco más y nos dice, también en lo mental, emocional y espiritual. Agregamos. Luego dice, ejercer la ciudadanía y desarrollar actividades laborales y económicas. Pero ¿cómo vamos a desarrollar? Con democracia. Desarrollar capacidades, valores y actitudes. Nosotros necesitamos introducir valores humanos. Desarrollar aprendizajes en los campos de la ciencia y las humanidades. Muy bien, educación para el trabajo, educación para la vida. Cogimos esos términos y los fuimos traduciendo a nuestros documentos. Y luego, cada uno de esos términos hizo parte de nuestra vida. Cada una de esas frases, cada uno de esos verbos que indican conductas y actitudes, cada uno de esos términos hizo que nosotros tuviéramos la potencialidad de ser seres diferentes, maestros diferentes. Y así es que nos unimos. Y nos unimos para hacer el nuevo cambio. Y ese cambio le llamamos transformación. Y seguimos con lo que en educación inicial se promueve. Se promueve el desarrollo integral, social, afectivo y cognitivo. Extrajimos lo social, lo cognitivo y lo afectivo. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Luego, expresión oral y escrita. Perdón, oral y artística. Muy bien, lo llevamos al área de arte. Naturalmente que el Estado asume el compromiso de la responsabilidad de atender. Como nosotros no somos el Estado, lo dejamos ahí porque somos parte de la organización nacional, pero no éramos el Estado. Entonces hemos ido rescatando cada uno de los términos. Sigue educación inicial. Educación inicial. Se reconoce como persona humana. ¿Qué logramos? Identidad y autonomía. Se expresa con naturalidad, autonomía, autovaloración, dominio de sí mismo, reflexión sobre su pensar, aspectos que tenemos que crecer. Es creativo, lo dejamos. Todo ser humano es creativo. No existe un ser humano que no tenga la capacidad o la función de crear. Así como existe la función intelectual, la función mental, existe la función creativa. Creas. Tú tienes esa capacidad. Eres innovador. Haces cosas maravillosas. Manifiesta sus ideas, sentimientos, emociones y experiencias con libertad y equilibrio. ¿Qué? Libertad y democracia. Ahora estamos trabajando libertad, un principio dentro de la democracia. Entonces, hemos pues ido cogiendo cada uno de los postulados del mismo ministerio para hacerlo nuestro. Y entonces hemos comenzado a manejar términos y esos términos los hemos traducido en conductas. Esas conductas hoy son valores. Y sigue, educación inicial. ¿Por qué? Porque en educación inicial, la palabra lo dice, se está iniciando con todo. Se está iniciando al niño a pensar, a actuar, a expresarse, a desenvolverse, a poder comunicarse en forma clara y precisa, a poder tener la capacidad de resolver situaciones de acuerdo a su entorno, situaciones que se exigen y que luego ustedes como docentes la están traduciendo a su unidad de aprendizaje, a su sesión de aprendizaje. Entonces ya no podemos decir,
¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Dónde hago? ¿Qué encuentro? ¿Dónde encuentro? No, tienen que trabajar los documentos básicos y luego los documentos de gestión. Y esos documentos de gestión se comparten con los directores o con los coordinadores de las instituciones. Entonces, ahí llegamos. El logro de los objetivos de educación inicial, de educación primaria, de educación secundaria, se da cuando el maestro los hace suyos. Al hacerlos suyos, los interioriza, los lleva a su ser interno, a su corazón. Y en el corazón de su ser, él los va a manejar, los va a adorar, los va a alimentar, los va a llenar de gozo, de alegría. Y luego los va a extraer, los va a llevar a la comunicación, a entregarlo al niño, a hacerle sentir que tiene que haber un cambio, que tiene que haber un reconocimiento de él como una persona maravillosa y excelente en la vida. Es así como los valores humanos llegan al punto final, que es la formación del carácter. Y ustedes, les vuelvo a recalcar, porque quiero que como que lo manejemos y que lo entendamos. La coherencia entre el pensamiento, la palabra y la acción es el carácter. Es lo que tú eres, es lo que tú vas a manejar, es lo que tú estás sembrando. Porque todo ser humano transmite, todo ser humano educa, todo ser humano se comunica. Y nosotros como docentes, esos principios los manejamos con mayor entorno, con mayor capacidad y con mayor dominio. Niveles y actitudes. En las aulas hay actitudes, hay niveles de comprensión de esas actitudes. Entonces, las hemos venido trabajando. Por ejemplo, ¿cómo puedo mejorar una actitud con un niño? Haciendo que se integre a un grupo humano. Cuando el niño se integra, el niño maneja ¿qué? Solidaridad, comunicación, integración, dominio de sus facultades principales, etc. Entonces, si yo lo integro, por eso decimos métodos activos. La maestra ya no hace mucho, dice, cuando es el eje principal, método activo. Tú, maestro, hacedor de tus principios, no vas a llevar a ese niño a que comprenda el principio de la naturaleza, por ejemplo. Pero ¿cómo le enseño la naturaleza dentro de un aula? Si dentro del aula no tengo ni una plantita. Entonces, ¿qué tiene que hacer la maestra? De repente se viene con su macetita. O si hay un parque al frente, lo va a llevar al parque y le enseñará el principio de la vida. La planta tiene vida, pero ¿solo vida? No, la planta se alimenta, tú te alimentas. ¿Para qué te alimentas tu cuerpo? Para vivir. ¿La planta para qué se alimenta? Para vivir. Entonces, todo eso nos está llevando a comprender qué significa una misión. La misión del docente, porque el docente tiene una misión. La intuición. ¿Dónde se desarrolla la intuición? La intuición se desarrolla en el amor. El amor es el mejor camino para desarrollar la intuición, es decir, siento. Si yo siento, me comunico. Si me comunico, hay expresión. Si hay expresión, hay comprensión. Y todo eso nos está llevando a varios aspectos como despertar las actividades grupales. El amor despierta las actividades grupales. Todas estas actitudes y conductas nos permiten ver que hay cambios. Esos cambios solo nos van a permitir a cada uno de nosotros como docentes entender que somos seres innovadores, seres transformadores. Si somos seres transformadores, entonces estamos manejando
lo físico, lo intelectual, lo psíquico, lo mental y lo espiritual. La educación no puede apartarse de un principio de amor. Y ese principio de amor es un principio espiritual. ¿Por qué? Porque me está enseñando a comprenderte, me está enseñando a tolerarte, me está enseñando a amarte, me está enseñando a saber que tú eres un ser único en la tierra y que gracias a ese tu existencia, yo también estoy acá. Entonces los maestros tenemos un compromiso social muy grande. Y ese compromiso social tenemos que llevarlo con un principio y un valor. Ese valor es el valor del amor. Ese valor excelso, ese valor donde se modifican actitudes, donde se modifican conductas y que naturalmente se llevan a través de la currícula. Ahí, por ejemplo, pásame siguiente. Hemos ingresado a matemáticas algunas características especiales extraídas de los lineamientos del ministerio. Eso lo estamos llevando a la currícula principal de la institución, a las unidades de aprendizaje y a las sesiones de aprendizaje. Ahí he puesto dos ejemplos, uno en matemática y otro en personal social. Entonces la maestra cuando estructura, porque todos los días aplicamos, nosotros ponemos ejemplos de problemas basados en valores, hablamos de la historia basada en valores y los niños van entendiendo lo que significa el valor dentro de cada una de sus áreas. No está excluida. Los valores no se excluyen de la vida. Los valores se viven dentro de la existencia de cada ser. Entonces los niños al comunicarse, al entenderse, ellos van tomando conciencia, van desarrollando su capacidad consciente. Y esa capacidad consciente los hace seres íntegros. Pero eso está en manos de quienes estamos compartiendo esa tarea. Esa tarea las está compartiendo padres y maestros. Muy bien. Ahí el mismo análisis en educación primaria. Seguimos. Ese mismo análisis lo hemos hecho en primaria, lo hemos hecho en secundaria, con la finalidad de tener un recurso dentro de nuestro diagnóstico institucional y saber lo que vamos a hacer. Siguiente. Siguiente. Sigue. Muy bien. Y miren, nosotros no hemos modificado el plan de estudios. ¿Qué hemos puesto? La tutoría es el englobe total de la currícula nacional y hemos aumentado educación en valores humanos. ¿Por qué? Porque es el todo. El ser humano es una existencia, es un ser. Los valores humanos no son exclusividad de un área, los valores humanos son de todas las áreas. Entonces, gracias a eso, gracias a que hay un perfil dentro del ministerio, podemos trabajar en equipo, podemos trabajar compartiendo experiencias. Sí, por favor. Y naturalmente, a ustedes ahí ven, partimos de los ejes curriculares. Esos ejes curriculares que nos presentan que son maravillosos. Aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a aprender y aprender a hacer. Nosotros trabajamos, miren, para muestra ya en nuestro plan anual de trabajo, nuestro PI, ¿cómo hemos introducido para trabajar periódicos murales y calendario cívico? Los valores, el tema generador, por ejemplo, abril hemos escogido el día del idioma, la comunicación. ¿Qué valor estamos escogiendo? Valoración de opiniones, le hemos designado una persona responsable y así lo hemos hecho hasta el mes de diciembre. Igual, hemos hecho la hora de tutoría, nosotros en los colegios que dirijo tenemos 5 horas de tutoría, son muy importantes. Hemos modificado, nos hemos dado el gusto de modificar. Igual, ustedes ven, cada valor se trabaja por semana. Ese valor tiene un tema generador de semana de donde sale el lema, de donde la maestra va a hacer el cuento, de donde va a hacer la canción y finalmente la actividad grupal. Entonces, es así, distinguidos profesores, que quiero compartir con ustedes esa experiencia maravillosa que venimos realizando, un equipo de 25 maestras en la ciudad de Arequipa, para poder introducir el programa de valores humanos y poder sentir que nuestra tarea de estos años es una tarea positiva, una tarea excelsa. Y estamos haciendo un seguimiento a los jóvenes que egresan. Y del 100% de egresados, el 92% de nuestros niños han ingresado a sus estudios superiores y son los líderes
de sus grupos humanos donde ellos se encuentran. Valores humanos, ¿qué está formando entonces? Está formando líderes para una sociedad hoy día, para esa sociedad donde estamos insertos todos nosotros y que se habla de cambios. Entonces, unámonos y sintamos ese compromiso maravilloso de poder aplicar estos principios, de poder aplicar este programa, este método y poderlo llevar a nuestras aulas. Aquí, en la ciudad de Lima, en la ciudad de Arequipa, nosotros queremos para ustedes hacerles llegar todos estos documentos. No nos pertenecen, son documentos para todo el maestro que lo quiera, para todo el maestro que lo necesite, para ese maestro comprometido con la transformación humana, con la búsqueda de la excelencia humana, con la necesidad de creer que es un ser maravilloso y un ser que su sola presencia es la transformación de su entorno de vida. Distinguido público, ha sido un honor y un gusto compartir esta experiencia con ustedes. Buenas tardes. Vamos a proceder con algunas preguntitas que ustedes tuvieran para hacerle a Aurora. ¿Podemos pasar el micro? ¿Alguna persona por ahí del público que quiera hacer alguna consulta a Aurora? Buen día. La pregunta es, pero antes de preguntar, decimos que estamos instruyendo, educando en valores. Las dos cosas se complementan, instruir y educar. Estamos educando en el Perú básicamente en lo cognitivo. Lo cognitivo abarca el 99% del espacio de esa educación. Y en lo afectivo lo abarcamos casi un 5%, hasta menos. Usted le dijo, hasta en la formación de los maestros no se da importancia a ese espacio. Son esferas importantes que tienen que ser desarrollados no solamente en esas dos esferas. A mi parecer quisiera que me permita aportar, no solamente se forma al ser humano en lo cognitivo y afectivo, socioafectivo. Tenemos que formar también en la esfera de lo conductual. En lo conductual. Es muy diferente que lo socioafectivo que lo conductual. Y la otra esfera sería también lo volitivo. Lo volitivo también lo estamos dejando de lado. ¿Qué significa volitivo? Es tener voluntad, entrega, esa ganas de aprender, esa ganas de hacer. Esa parte tampoco nos estamos desarrollando. Los hábitos que tenemos que desarrollar tampoco le estamos dejando de lado. Habilidades sí, hábitos no. Entonces creo que hay que complementar esa esfera que le estamos dejando de lado. De esa manera sí vamos a formar una personalidad, porque formar integralmente es formar una personalidad de esa persona. Eso es más o menos el punto de vista. Lo que quería preguntarles dos aspectos: la disciplina y la inteligencia. En Japón priorizan la disciplina. Dice ellos, algún día la disciplina superará la inteligencia. Yo estoy de acuerdo con ese pensamiento de los japoneses, porque primero tenemos que disciplinar para poder entender lo que nos está enseñando. Y otro aspecto muy puntual de las sesiones, más que las unidades y las programaciones, en las sesiones siempre decimos sesión de aprendizaje, ¿no? Sesión de enseñanza, dice. Yo consideraría los dos aspectos, porque ayer expusieron, en una sesión está presente la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, ¿por qué no incluir esos dos aspectos en una sesión de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje? Muchas gracias. Me parece. La opinión que vierte usted es una opinión muy positiva, muy grande, muy maravillosa. Y es muy cierto. Nosotros hablamos de aprendizaje, pero no hablamos de otros aspectos dentro de la tarea académica, dentro de la estructura curricular básica. El objetivo de Educare es lograr enseñar y lograr aprender, porque el que tiene que enseñar es el docente y el que va a aprender es el niño.
En ese sentido, trabajamos un principio de disciplina muy excelente, porque como usted dice, la disciplina es muy importante, inclusive antes de ese aprendizaje del conocimiento. O sea, la información teórica, los contenidos que tenemos dentro de la carrera curricular. La disciplina, ¿cómo la logramos? Enseñándole al niño desde muy pequeño qué es el deber, bajo qué está comprometido él. Y cuando el niño entiende y comprende, forma la autodisciplina, es decir, que comprende dónde está, comprende cuál es su participación en el lugar donde está y comprende sus principios humanos donde él está. La disciplina, como usted dice, es muy valiosa y hay países como Japón que hoy día aplican una disciplina muy excelsa en sus tareas, no solo de colegios, sino también de universidades. Pero también le quiero contar que el programa de educación en valores en India tiene colegios primarios, colegios secundarios y universidades. Y uno de los puntos que más se ha resaltado en el trayecto de estos más de 50 años es la disciplina que se ha comprendido por estos jóvenes desde que son pequeños. Si usted viera el comportamiento de estos jóvenes, es un comportamiento con deber, con compromiso, con relación directa consigo misma. Hay autodeterminación de sus principios, hay autodisciplina, autocontrol. ¿Qué es lo que se busca en educar? Que el niño sea el autor de su propio crecimiento humano. Y me parece que si realmente queremos lograrlo, tenemos que hacer un cambio estructural en nuestros pensamientos y acciones como docentes. Yo soy también una docente ya bastante antigua, por no decir de muchos años, pero la experiencia de cada año ha sido diferente y muy maravillosa. Y de los niños que formé hace 20 años atrás o 30, a hoy día la experiencia es muy diferente. Entonces es muy importante cómo nosotros como docentes vamos a enfocar la transmisión de nuestro aprendizaje a esos niños. Y nuestra transmisión tiene que ser con devoción, con deber, con disciplina, con determinación y discernimiento. Si no tenemos esos aspectos, el aprendizaje está en camino, pero no llega. Permítame, profesora, preguntar el proceso de desarrollo de la humanidad es desde el vientre de la madre hasta su muerte. En ese proceso, los profesores entran en la etapa de la niñez a enseñar y a aprender. Si el principio de pedagogía es enseñar para la vida y enseñar para el trabajo, cuando ya terminan la etapa de secundaria, etapa de la universidad, que ya son profesionales, esos valores aprendidos se desgastan y hasta se derriten en el campo laboral estatal o privado. ¿Cómo podríamos nosotros superar si es que la alienación es permanente frente a estas situaciones? A través de todos estos años, la educación ha ido dando cambios a nivel de Perú. Esos cambios los recibimos los docentes muchas veces con mucha facilidad y otras veces con muchas reacciones no positivas. Pero si nosotros queremos decir cuándo se aprenden los valores se aprenden desde antes del vientre humano. Entonces, es la conducta del hombre, es la actitud del hombre.
es el principio del hombre el que va a llevar a su descendencia, a su relación colateral, a poder manejar valores. Pero al hablar de valores podemos mencionar valores morales, éticos, sociales, pero no. Nosotros nos abocamos a valores humanos que se relacionan con la existencia del ser y buscamos que ese ser llamado persona, llamado hombre, mujer, pueda lograr la excelencia humana, es decir, que tenga coherencia entre su pensar, entre su hablar y su actuar. Que si nosotros no tenemos eso, naturalmente estamos regando una sociedad con muchos conflictos, con muchas apariencias y con muchas caretas. Entonces queremos nosotros más bien a través de este programa borrar esas caretas, borrar esas apariencias y que seamos nosotros unos seres excelsos, unos seres claros y cristalinos. Como decía un autor, si te miras al espejo y te ves como eres, no te rechaces, acéptate, porque esa es tu existencia, esa es tu humanidad. Creo que esa es la mejor forma, sentirnos como somos y transmitir lo que realmente somos. Gracias, Aurora. Por favor, una despedida para Aurora con sus aplausos, un par de aplausos.